La idea del día de hoy es platicar un poquito sobre los efectos de la cuarentena y el tratamiento en aislamiento para depresión mayor y para ansiedad. La imagen que tienen frente a ustedes es el Festival del Redentor en Venecia. Este ocurre de forma recurrente en cada año, generalmente es el tercer domingo de julio y la noche anterior se celebra con fuegos artificiales. Estas imágenes son del 2019. Se preguntarán por qué estoy poniendo un festival como un inicio para esta plática. Lo interesante aquí es el significado del festival, fuera del juego de luces y sonido impresionante que tiene la ciudad en ese día y de la gran cantidad de turistas que suele atraer año con año, es el significado del festival. El Festival del Redentor tiene sus orígenes a un evento que ocurrió en un verano en Venecia hace aproximadamente unos 495 años. Sucede que el Festival del Redentor celebra el haberle ganado a la última peste negra que sufrió Italia. Este evento de 1575 fue el último para Italia, no el último para Europa. Hubo todavía más eventos de peste negra muchos años después de 1575, pero para Italia fue la última. Y de forma interesante, la primera de las pestes negras ocurrió en el año de 1347, cuando llegaron 12 barcos del Mar Negro, de ahí el nombre de la peste negra, que atracan en el puerto siciliano de Messina y terminan por matar a un tercio de la población europea en solo 3 años. Este último evento, el de 1575, duró un par de años, causó decenas de miles de muertos y durante el episodio de la epidemia, los infectados eran relocados a islas cercanas a las que llamaban lazaretos. Ahí ponían como sitios donde podían vivir estas personas infectadas. Pero de pronto había tantos infectados que los lazaretos eran totalmente insuficientes. Entonces ponían barquitos alrededor de los lazaretos para acomodar a más personas infectadas. Eventualmente, cuando termina el problema de la epidemia, porque algo interesante de estas epidemias es que siempre terminan, el gobierno le pide al arquitecto Andrea Palladio que diseñe el Templo del Redentor, de ahí el nombre del Festival del Redentor, donde cada tercer domingo de julio se celebraría haber vencido a esta terrible peste, y esto lo siguieron haciendo hasta la fecha. De mi conocimiento es probablemente la única celebración importante que tenemos tras haber vencido alguna de estas calamidades por enfermedad. Bien. Ahora, ¿de dónde viene este término de la cuarentena? Esa imagen que tienen ahí, por cierto, es un lazareto. Sucede que durante la peste negra del 1347, la primera de las pestes negras, los oficiales venecianos empezaron a pedir que los barcos que llegaban desde el Mar Negro estuvieran en un periodo de aislamiento de 30 días, al que ellos llamaban el Trentino. Durante este periodo, nadie podía acercarse al barco. Si alguien se acercaba, entraba también en Trentino y tampoco podía regresar a la orilla. Esta medida fue adoptada paulatinamente por otras ciudades europeas y 100 años después, hacia 1400, ya todas las ciudades tenían esta medida cuando se enfrentaban a una enfermedad contagiosa, independientemente de que no tuvieran muy claro cómo funcionaba esto de ser enfermedad contagiosa. Pero lo interesante es que habían cambiado el tiempo de 30 días a 40 días, porque para el mundo antiguo el número 40 parece tener ciertos significados místicos, religiosos importantes, como por ejemplo los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, o los 40 días que estuvo en el monte Sinaí Moisés tratando de entender estos complicadísimos mandamientos. El punto al final es que este número 40 tiene un significado religioso, no un significado científico. Pero finalmente se quedó. El nombre en italiano era quarantino y se quedó el nombre de cuarentena, que es el que usamos hasta la fecha, independientemente de cuánto duren estos episodios. De forma interesante, aislar a los enfermos no es una cosa que hubiéramos empezado a hacer después de la peste negra. Esto ya se había hecho antes. Por ejemplo, hay datos, por ejemplo, bíblicos sobre la lepra, donde estos sujetos eran aislados del resto de la población para evitar la propagación
de las enfermedades. Esta es una imagen de Nueva York ahora con la situación de la cuarentena. La verdad es que es impresionante cómo ver muchas de las ciudades del mundo que generalmente están llenas de personas, están prácticamente vacías. Independientemente de la historia, cuando se aplica apropiadamente la cuarentena, puede ser una herramienta altamente eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad contagiosa, particularmente cuando no contamos con tratamientos contra la enfermedad o contra vacunas o con medidas preventivas. Esto fue algo que se hizo en algunos lugares aislados, como Canadá, en la epidemia de SARS de hace 20 años, en el año 2000, y bueno, al día de hoy con esta situación de COVID-19. Es importante hacer una diferencia entre un par de conceptos médicos. Un concepto es el aislamiento. Aislamiento es cuando separas a una persona que conoces como enferma, es decir, ya está contagiado, lo separas del resto para evitar que contagie a más personas. A este sujeto lo tienes en aislamiento. La cuarentena, en cambio, se refiere a aislar a aquellos sujetos que pudieron tener contacto con el patógeno. No sabes si están enfermos, pero por si acaso los vas a aislar en lo que pasa el tiempo de incubación y presentan o no presentan síntomas. En un caso como el actual, el motivo de encerrar a las personas tendría más que ver con hacer cambios en la curva de diseminación de la enfermedad. Sucede que si tú dejas a todos los individuos susceptibles afuera, una enfermedad como esta no va a parar hasta que no infecte absolutamente a toda la población. Pero si tú sacas de circulación a las personas que están poblando las ciudades, entonces la enfermedad terminará por contagiar a quienes estén afuera. Y cuando termine con ellos, terminará esta curva de crecimiento de la enfermedad y eventualmente irá desapareciendo. Esto se conoce como supresión y cambia de un crecimiento logarítmico a un decrecimiento en la curva. Esto funciona muy bien cuando se hace de manera correcta y todos se guardan en su casa. Mientras tengamos gente afuera, pues seguirá habiendo un contagio exponencial entre quienes están afuera. La meta principal es incrementar la distancia social y, pues como ya dijimos, es una medida bastante eficaz. El problema de esta medida eficaz es que en general es una experiencia desagradable. Para la mayor parte de las personas no es del todo funcional encontrarse encerrados. Tiene que ver con estar separados de tus seres queridos, el miedo a si estás enfermo, si podrías contagiar a las personas que quieres, el sentirte aburrido, el sentirte estresado, puede llegar a generar efectos dramáticos. Se ha reportado aparición de síntomas depresivos, desarrollo de estrés postraumático hasta meses después de las cuarentenas e incluso ha habido casos de suicidio. Bien, ahora, ¿qué hay de la depresión y el confinamiento? Junto con el estrés postraumático, la depresión es uno de los riesgos conocidos del confinamiento. Sabemos que esto puede pasar con el confinamiento. Los pacientes que ya habían estado deprimidos podrían tener una susceptibilidad mayor a tener un nuevo episodio durante la cuarentena. Atender los pródromos y controlar los factores de riesgo puede ayudar a prevenir recaídas para nuestros enfermos, más que ya sabemos que son sujetos vulnerables. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para tener un nuevo evento depresivo? Bien, el primero y más importante es la presencia de síntomas depresivos residuales. Esto incluso fuera de cuarentena. Sabemos que cuando las personas tienen síntomas depresivos que no se han logrado resolver por completo, son quienes tienen mayor riesgo de recaídas. En general, dichas recaídas ocurren 3 veces más rápido y 3 veces más frecuentes. Otro asunto importante es si hay episodios depresivos previos. Estos parecieran pronosticar que puede haber recaídas o recurrencias. Y la presencia de estrés crónico o de estrés interpersonal también es otro factor importante para desencadenar una recaída en depresión. En general consideramos a los pródromos como una advertencia temprana de que va a ocurrir un nuevo episodio. Muy bien. Ahora, ¿qué hay de la exposición laboral? Bien, por un lado, el estrés va a estar
bajo diferentes circunstancias. Quienes trabajan uno a uno en la epidemia, quienes están yendo a los hospitales, quienes tienen que enfrentarse a los enfermos, son los que tienen el mayor riesgo de estrés y quienes van a desarrollar más fácilmente alguna patología mental. En general se conoce que un 25% de las personas en cuarentena van a desarrollar una patología traumática relacionada al estrés. Es un porcentaje bastante elevado. Otro asunto es encontrarnos en cuarentena, el exponernos constantemente a medios, estar constantemente con noticias, con pronósticos, con historias de qué podría estar pasando. Todo esto nos genera mayor estrés y hace más fácil que podamos recaer en un cuadro depresivo. La presencia de otros eventos traumáticos, ya sea algo que hubiera ocurrido antes de la pandemia o durante la pandemia, porque la vida no se detiene, podrían seguir ocurriendo cosas importantes alrededor de los pacientes. Una de las cosas interesantes es que se ha visto que cerca de un 35% de los sujetos en cuarentena van a presentar lo que llamamos síntomas de angustia emocional, entre los que están los que se encuentran en su pantalla. De estos, los más frecuentes son el bajo estado de ánimo, que se presenta en más del 70% de aquellas personas que desarrollan angustia emocional, y la irritabilidad, que se va a presentar en alrededor de un 40% de quienes presentan angustia emocional. Esto implicaría que estos dos serían los síntomas que más fácilmente me pueden ayudar a identificar quiénes son las personas en riesgo de presentar un cuadro depresivo. Quienes ya empezaron con disminución del estado de ánimo o con irritabilidad constante, a la que podrían o no añadirse otros síntomas como insomnio, enojo, cansancio emocional, o los mismos síntomas de estrés postraumático, que son el estar experimentando imágenes recurrentes de lo que te está generando angustia. Por ejemplo, en este caso, el estarte lavando las manos constantemente, aunque no haya salido, el estar pensando constantemente que ya te infectaste. Estos pueden ser síntomas de riesgo para estrés postraumático y tienen que ver con la angustia emocional. Bien, algo que valdría la pena acotar entonces es ¿qué le hace el estrés a nuestros cerebros? Y estamos viendo que es uno de los factores más importantes. ¿Cuál es el link o la conexión que tiene con la depresión? En general, el estrés crónico tiene efectos negativos sobre la capacidad del cerebro para reconectarse y para generar nuevas neuronas. Suprime a los factores de crecimiento neuronales. Esto puede afectar a áreas que son funcionalmente relevantes en depresión y facilitar la presencia de cuadros depresivos. No nada más hace que tengamos menor cantidad de nuevas neuronas y menores conexiones, sino que la longitud y complejidad de estas conexiones se ve afectada. Esto alimenta algo que conocemos como un proceso neuroprogresivo en depresión mayor. Las personas que padecen depresión van teniendo pérdida progresiva en las conexiones e incluso muertes neuronales en ciertas áreas cerebrales, que es parte de lo que hace que entre más tiempo dura la depresión y más veces tienen depresión, menor respuesta tienen a los tratamientos farmacológicos. Afortunadamente, los tratamientos antidepresivos se asocian a una mejoría o a un incremento importante con la neurogénesis. Absolutamente todos los antidepresivos han probado algún efecto promotor de la neurogénesis por diversos mecanismos, pero el más importante y el que entendemos mejor es el que tiene que ver con el bloqueo de la recaptura de serotonina. No con el bloqueo general, sino en particular con un par de receptores de serotonina. Al hacer un bloqueo en la recaptura, lo que hago es incrementar la señal de serotonina. En otras palabras, estoy siendo agonista en todos los receptores serotoninérgicos. De particular interés son estos dos receptores, el 1A de serotonina o 5-HT1A y el receptor 4 de serotonina o 5-HT4. ¿Qué es lo que hacen? El 1A promueve la neurogénesis e incrementa la expresión de factores de crecimiento neuronales. Básicamente permite que las células inmaduras salgan a fase y se conviertan en neuronas maduras a partir de una célula totipotencial. Las neuronas nuevas del cerebro
vienen de células totipotenciales, no de la reproducción de otras neuronas. Bien, ahora, ¿cómo funciona 5-HT4 o el receptor 4 de serotonina? Resulta que el receptor 1A promueve que se generen estas nuevas neuronas inmaduras y las madura por completo. Y el 4 rejuvenece a estas neuronas. Suena muy extraño, pero a nivel celular es algo que se puede hacer. Al rejuvenecer a estas neuronas o demadurarla, lo que permite es que esta neurona funcione de una manera mucho más eficaz y procese mejor neurotransmisores como la acetilcolina en hipocampo, mejorando la transmisión de esta zona y mejorando con esto los síntomas depresivos en una muy buena medida. Pues como pueden ver, los ISRS son de los fármacos que tenemos mejor estudiados respecto a la neurogénesis. Sin embargo, no todos los inhibidores selectivos de serotonina son iguales. Tenemos varios de ellos, como diría el doctor Stephen Stahl, cada uno de ellos es un fármaco por sí mismo, no podrías valorarlos como un grupo completo, ya que cada uno tiene sus particularidades. Tenemos aquí el perfil de receptores de los diferentes inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los que están en colorcito como rosa pálido son antagonistas. Y los que están en color naranja, estos son agonistas. Vamos a poner atención en un receptor específico, el receptor sigma-1, que lo podemos encontrar como agonista en fluvoxamina y como antagonista en sertralina. El receptor sigma-1 tiene que ver de manera importante con la diferenciación neuronal. Sus efectos son positivos cuando el fármaco sea un agonista, como el caso de fluvoxamina, y negativos cuando el fármaco sea un antagonista, como sertralina. Bien, ahora, en estas imágenes que tienen aquí, podemos ver cómo el receptor sigma-1 promueve conexiones estructuradas. Miren, esta columna que está aquí son neuronas knockout en ratoncitos a los que les quitaron el sigma-1. De esta forma, cuando crecen las neuronas y se conectan de manera muy desorganizada. No hay líneas claras, estas neuronas no saben con quién o cómo se están comunicando. Pero cuando tienen el sigma-1, las neuronas se alinean de manera cuasi perfecta y tenemos conexiones neuronales funcionales que permiten la transmisión adecuada de información de un punto a otro. Esa es básicamente la idea detrás de la plasticidad neuronal. Entonces, el receptor sigma-1 es quien regula que este crecimiento sea el adecuado. Bien. Ahora, parece que este receptor, que es de hecho una proteína chaperona, modula procesos de memoria, incrementa acetilcolina en hipocampo y hay por ahí un estudio de fluvoxamina, que es un agonista sigma-1, que encuentra mejoría en funciones ejecutivas en aquellos enfermos a los que se les pone la fluvoxamina. Es un estudio piloto, es una muestra muy pequeña y no se ha repetido dicho estudio, de forma que es un estudio exploratorio y no podríamos considerarlo como una evidencia que sustente un efecto procognitivo. Sin embargo, tenemos este estudio exploratorio y los datos de que sabemos que sigma-1 puede ayudar con procesos de memoria. Ahora bien, otro asunto muy interesante del receptor sigma-1 es que tiene un efecto modulador en varios sistemas de neurotransmisores. Por un lado, puede tener un efecto sobre dopamina, donde vamos a tener mayor capacidad del sistema para transmitir información relacionada a dopamina. En el sistema de serotonina también puede incrementar la acción en el receptor 1A, que ya vimos que era muy importante para neurogénesis, y permite un mayor disparo de serotonina. En las zonas noradrenérgicas, incrementa el disparo de noradrenalina. Y en las zonas glutamatérgicas, puede potenciar la acción de antagonistas del receptor NMDA, como ketamina y esketamina. Entonces, esto lo convierte en un receptor muy interesante que podría tener muchas aplicaciones diferentes y fluvoxamina es el único antidepresivo que lo tiene como agonista. Bien. Ahora, ¿qué tan eficaces son nuestros inhibidores selectivos de serotonina y en dónde se encuentran
en la tabla comparativa. Lo primero es que en este estudio de Andrea Cipriani en 2018, Cipriani logra decirnos con 116,000 participantes que todos los antidepresivos, hasta reboxetina, que es este último que está aquí abajo, son más eficaces que placebo. Es decir, usar antidepresivos definitivamente va a mejorar a los pacientes que tienen depresión. Lo sabemos como psiquiatras, pero en la población médica en general este ha sido todo un tabú. Si son mejores que el placebo, si no son mejores que el placebo. Finalmente Cipriani logra ponerle un alto a esto y decir, ok, se acabó, señores, son siempre mejor que placebo, no importa qué circunstancias nos encontremos. Por otro lado, lo interesante si viéramos aquí a los inhibidores selectivos, aquí tenemos a fluoxetina y citalopram. Fluoxetina sería como nuestra tabula rasa, ¿no? Como el comparativo principal de los ISRS. De aquí podríamos ver cómo sertralina es más eficaz que fluoxetina y citalopram, y los tres más eficaces serían escitalopram, fluvoxamina y paroxetina, que parecieron ser los más eficaces como antidepresivos, de acuerdo a este metaanálisis de Andrea Cipriani, hablando específicamente sobre inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Entonces, bueno, son medicamentos bastante eficaces. Algo que no me gustaría dejar de mencionar es el trastorno obsesivo compulsivo, ahora en tiempos de coronavirus. TOC es una enfermedad que ocurre más o menos en el 1% o menos de la población, pero es una enfermedad devastadora. No se ha estudiado de manera selectiva durante este tiempo de pandemia, pero sí tenemos datos de muchos pacientes, de foros, de grupos de pacientes, de qué está pasando con ellos, de cómo se están sintiendo. El TOC es al final una enfermedad sobre la incertidumbre. El problema es que la persona tiene estas ideas obsesivas que reconoce como falsas, pero que no puede parar en su cabeza, y son principalmente dudas. Y hoy vivimos en tiempos de incertidumbre. Básicamente la pandemia le da de comer a muchas de las obsesiones de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Muchos de ellos dicen que están viviendo el peor escenario que podían imaginarse, porque finalmente ya no pueden saber si lo que estaban haciendo está bien o no. Estos pacientes normalmente se están cuidando de infectarse, se lavan las manos constantemente, no salen para no infectarse, parecido a lo que estamos haciendo todos. Pero cuando de pronto entramos en una situación de pandemia, es posible que para ellos resulte una mayor exageración de la que ya tenían, que estén preocupados todo el tiempo, incluso cuando no deberían. Ayudarlos a establecer límites, es decir, dónde sí es un problema y debe uno tener cuidado, y dónde ya no, les ayuda mucho. Limitar las fuentes de información es extremadamente importante, pero voy a hablar de eso un poquito más adelante porque es importante para todos. Crear reglas para el paciente con TOC. Cuándo lavarse las manos, cuándo no, etc. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, algunos de los ISRS en dosis altas, no todos, pueden funcionar como un tratamiento eficaz en trastorno obsesivo compulsivo, pero a diferencia de depresión, en trastorno obsesivo esperamos que la respuesta sea de un 35% en 12 semanas, a diferencia de depresión, donde espero que el paciente se recupere completamente. Cuando se usan dosis para TOC, ya les decía yo, son más altas. Cuando se usa fluvoxamina, la dosis es de 150 a 300 miligramos al día. Y bueno, fluvoxamina es probablemente uno de los inhibidores selectivos de recaptura con mayor evidencia en trastorno obsesivo compulsivo. El tiempo de evolución es importante también. Los pacientes que tengan menos de 5 años de enfermedad tienen casi 91% de responder a un tratamiento con fluvoxamina. Entre más tiempo tengan con la enfermedad, la posibilidad de responder disminuye para todos los antidepresivos. Igual que en depresión, como les decía, entre más tiempo pasa, mayor daño neuroprogresivo. Entre más pronto atendamos a nuestros pacientes, siempre es mejor. Bien, otro asunto importante que vale la pena mencionar es el trastorno de estrés postraumático. La aparición de estos síntomas de estrés postraumático tiene una correlación muy importante con la presencia de síntomas depresivos. En otras palabras, aquellos pacientes que tuvieron depresión son los que tienen más riesgo de presentar después estrés postraumático, que podría ocurrir entre el mes 1 y 3 después de que termine la contingencia. Puede aparecer entre un 10 y un 35% de los individuos después de la cuarentena. ¿Cuáles son los síntomas importantes? La conducta evitativa. Las personas que cuando terminemos cuarentena
no quieran salir por ningún motivo, prefieran seguir encerradas, tengan un cuidado mucho mayor al necesario. Este es un dato de conducta evitativa. Otra es la intrusión, estar pensando constantemente una parte importante del día en la posibilidad de ser infectado o de infectar a los demás. Y por último, los sobresaltos. De pronto, que cualquier ruido o cualquier circunstancia fuera de lo normal nos haga brincar o sobresaltarnos. Estos son los 3 síntomas que más se asocian al estrés postraumático. Su presencia implica un riesgo importante para el individuo y vale la pena poner atención para poder dar tratamientos o soluciones tempranas a los enfermos. Bien, ahora, más allá de los fármacos, ¿qué más podríamos hacer durante la cuarentena por nuestros enfermos? Un primer punto es mitigar las consecuencias que tiene la cuarentena. Mantenerla lo más corto que sea posible, aunque esta no depende de nosotros. Entonces esta la vamos a dejar de un ladito. Otro es dar suficiente información. La información adecuada es clave para sobrevivir adecuadamente a la cuarentena. Todos los días me encuentro con pacientes que tienen alguna idea falsa sobre lo que está ocurriendo. Que si el virus es aéreo, que si se los van a transmitir por las ondas del 5G, aunque no lo crean, hay algunos que piensan eso, y ayudarlos a entender qué es lo que realmente está pasando, cuáles son los riesgos verdaderos, puede ayudarlos mucho a bajar la ansiedad y angustia que les están generando las cosas que están viviendo. Asegurarse que las personas comprendan la enfermedad y las razones por las que están en cuarentena ayuda muchísimo. Hay una parte importante de la población que no logra entender por qué está encerrada y tienen sus propias teorías, que si les roban el líquido de las rodillas, etc., etc. Hay que ayudarlos cuando podamos a entender qué es lo que realmente está pasando, siempre que sea posible. Tener acceso adecuado a provisiones y reducir el aburrimiento y mejorar la comunicación, aunque no lo crean, son factores muy importantes para que las personas estén mejor. Bajo dichas circunstancias, hay alguna serie de recomendaciones que podríamos hacer. Una es tener rutinas claras a lo largo del día. Es fácil perdernos durante la cuarentena. De pronto no sabemos en qué día estamos o qué es lo que sigue o qué hora es del día. Tener una rutina como la que tenías afuera puede ayudar mucho. Tratar de tener un horario fijo de sueño para dormir y para despertar. Por otro lado, levantarse, bañarse, hacer ejercicio, vestirse como si fueras a salir de tu casa, aunque no salgas. Pero hacerlo como si fueras a salir te da esta sensación de un paso adecuado del tiempo y te ayuda a pasar más fácilmente esta situación de cuarentena. Hay que dividir el día en tareas y, de ser posible, separar lugares de la casa para cada una. No trabajar en el mismo lugar donde descansas o te relajas. Tener un sitio específico para trabajar, un sitio específico para relajarte, quizás otro sitio para poder hacer ejercicio. Darle un espacio de la casa a cada cosa puede ayudar mucho. Cuidar tu cuerpo es algo absolutamente necesario por muchas razones. Mantiene a tu sistema inmune en buenas condiciones y vaya que lo vamos a necesitar. Y por otro lado, te permite estar en un mejor estado de salud mental también. Se recomienda, por ejemplo, en depresión, que las personas hagan al menos ejercicio 3 veces por semana, 20 minutos. No es tan difícil, es una meta bastante alcanzable. Si no estás haciendo actividad física, esta es una buena meta, 3 veces por semana, 20 minutos. Y el otro punto importante sobre esto es, si no tienes el equipo adecuado, porque habrá quien diga, es que yo no tengo caminadora, es que yo no tengo escaladora, es que yo no tengo rodillos para la bicicleta y no puedo salir. No importa, YouTube tiene la solución. Seguramente puedes encontrar tutoriales de videos en casa para que pudieras hacer ejercicio con los objetos comunes que tenemos en la casa. Ayudar a los demás nos puede dar esta sensación de empatía y de utilidad que puede facilitarnos el paso durante estos periodos difíciles, ya sea desde darle información o consuelo a quien lo necesite, hacer reír a las personas, buscar información que no tenga que ver con lo que está pasando y pasarla a los demás. Todo esto nos ayuda y el efectuar esto puede hacernos sentir mejor. Mantenernos conectados con quienes queremos es extremadamente importante. Programar reuniones de Zoom, por ejemplo, con la familia, con tiempo de anticipación también puede ser una medida muy útil.
El consumo de medios de comunicación debe ser limitado, particularmente en cuanto a noticias sobre la situación que estamos viviendo. La recomendación es tener una o dos fuentes de noticias y nada más. Y tratar de revisarlas una sola vez al día. Dispones algún espacio en el día en que puedas estar relajado, con un tecito, con un cafecito, y entonces revisas durante 20 minutos tus dos fuentes de noticias. Una vez que termines, cierras la página y se acabó la revisión de noticias. Si pasa algo terriblemente malo, te vas a enterar. Así es que no hay ninguna necesidad de estarlos exponiendo todo el tiempo porque esto solo aumenta el estrés y los riesgos para cuadros depresivos. Buscar actividades placenteras, relevantes, que no tengan que ver con lo que estamos viviendo, puede ser absolutamente útil. Probar cosas nuevas que no habías intentado antes. Este es un muy buen momento de hacerlo. Y realizar un día a la vez. No hagas planes para dentro de un mes. No sabemos cómo vaya a estar la cosa. Vámonos un día por un día. Y es la mejor forma de salir adelante. Bien, ya hablamos sobre la comunicación. Activar redes sociales es clave para sentirnos mejor. Si no tenemos comunicación social, puede haber más angustia. Y sobre todo más angustia a largo plazo también. Si tus redes sociales están inundadas de información sobre la pandemia y no tienes ningún control sobre eso, cambia de red social. Hay muchas otras que no usamos normalmente, como Line, por ejemplo, y hay muchas otras. Abre una nueva red social, compártela con las personas importantes para ti y trata de mantener tu nueva red social libre del virus. Dile a quienes están participando que limiten el virus a sus viejas redes sociales. Y podrías tener un espacio para respirar mejor. Líneas claras de información oficial, saber cuáles son los canales de información oficial es importante, y formar grupos de apoyo también puede ser algo muy útil. Desde el petit comité con la familia, este grupo donde podemos estarnos comunicando, le resolvemos las dudas, hacemos que la gente se sienta más tranquila. Y quienes tengan habilidad como terapeutas de grupo, este es un buen momento para formar grupos. Las personas lo necesitan y pueden agradecer mucho que se hagan grupos porque estamos viviendo lo mismo todos. Bien, esto es básicamente lo que tengo para ustedes. Los voy a dejar con unas frases de Chris Hadfield. Él es astronauta canadiense, fue comandante de la Estación Espacial Internacional y él tiene sus 4 máximas para sobrevivir en aislamiento. Lo primero que dice es, comprende los riesgos reales. Tienes que saber a qué te enfrentas, pero tienes que saber también cuáles son los mitos, cuáles de las cosas que te dicen no son ciertas, para que entonces solo te preocupes por lo que de verdad te tienes que preocupar. 2. Ubica cuál es tu misión en este momento. ¿Qué tienes que lograr el día de hoy? ¿Tengo clase con los hijos? Bien, esa es tu misión. ¿Tengo que terminar la ropa? Ok, esa es tu misión. ¿Tengo junta en mi trabajo? Esa es tu misión. 3, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Qué cosas no puedes dejar de hacer? De acuerdo a eso, prioriza lo que tienes que hacer y realiza cada una de estas cosas. Por último, ponerse en acción, sin olvidarnos que no hemos tenido nunca otro tiempo como este para ser aislado. El acceso a Internet, el acceso a las cosas que tenemos como el día de hoy es algo que no teníamos antes. Nos hubiera agarrado esto en los 70s y quién sabe cómo nos hubiera ido. Es una oportunidad para hacer algo diferente. No va a haber otro momento probablemente en nuestras vidas en que volvamos a tener el tiempo como el que tenemos ahora. Y hay que aprovecharlo en la medida de lo posible. Por último, que dice él es que nos desea a todos un feliz aterrizaje, porque eso se va a terminar. No estaremos para siempre en esto. Uno de los asuntos es, mientras que te encuentras con las personas dentro de casa, pues no hay ningún problema. Pero cuando tienes que cambiar de casa con una persona que no sabes si está en contacto o no con el virus, es posible que esto limite de manera importante la vida sexual de muchas parejas. Entonces, sí es una situación que habría que tomar muy en cuenta. Si es una pareja que tiene una vida sexual activa, pero están viviendo por separados, es un muy buen momento para dejar de vivir separados. Porque finalmente sí podría terminar por afectarlos. No es un medicamento que se asocia a incremento de peso y en general para anorexia nerviosa y depresión, la recomendación inicial es no usar antidepresivos porque en general no les va tan bien a las pacientes con anorexia, les va mucho mejor con la terapia. Sí, en general no son medicamentos muy funcionales los antidepresivos
En anorexia funciona mejor el incremento de peso. Conforme el paciente se renutre, van mejorando los síntomas depresivos. Evidentemente, si el paciente se está negando a la nutrición, etcétera, sí se pueden usar antidepresivos, pero no hay alguna regla escrita sobre cuál antidepresivo usar en estas pacientes. Con sertralina, cuando se usan dosis muy altas de sertralina, es posible que sí tengas un antagonismo importante, no en las dosis habituales en las que funciona como antidepresivo. Por ejemplo, por ahí algunos estudios en los 90s donde las dosis de 50 y 100 miligramos de sertralina parecen ser eficaces en el tratamiento de depresión, pero cuando suben a 150, en lugar de tener más eficacia, tienes menos eficacia que en 100 y que en 50. Lo que podría explicarse por el antagonismo sigma. Entonces es posible que a partir de 150 sertralina sí tenga un riesgo importante de antagonismo y de afección en toda esta parte de la organización en las nuevas neuronas. Y por otro lado, el receptor sigma es muy conocido, es una proteína chaperona, se encuentra en retículo endoplásmico. En las neuronas, los retículos endoplásmicos están prácticamente pegados a la sinapsis. Por esa razón es que este receptor sigma, que de hecho puede moverse de un lugar a otro, termina por estar cerca de la membrana neuronal y ahí es cuando si llega fluvoxamina puede activar al receptor como agonista. Por eso el sistema nervioso central es tan eficaz el receptor sigma porque se encuentra pegado a la membrana prácticamente, a diferencia de otros grupos celulares. Además del tratamiento antimigrañoso que hayas elegido para tu paciente, efectivamente quitarle los síntomas ansiosos lo va a beneficiar enormemente. Muchos pacientes migrañosos con depresiones activas o con trastorno de ansiedad activo tienen más eventos de migraña. Si logras detener el cuadro ansioso o depresivo del paciente con un antidepresivo, como por ejemplo fluvoxamina, sí podrías disminuir el número de eventos migrañosos del paciente. Entonces la clave en cuanto a esto sería: inicia un tratamiento antidepresivo adecuado en el paciente para que quites el factor de la ansiedad y entonces afectes positivamente a la migraña del enfermo. La cosa con TOC en particular es que con las resistencias terapéuticas tenemos pocas combinaciones que hayan demostrado en ensayos con placebo y aleatorizados que puedan llegar a ser eficaces. Entre las cosas que pudieran llegar a ser más útiles es agregar risperidona al tratamiento con el antidepresivo. Si es el caso de fluvoxamina, se podría hacer de esa manera. Pero lo que funciona mejor en TOC, más que agregar medicamentos, es, además de tu medicamento base, agregar psicoterapia de exposición para TOC, específica para TOC. Hay algunos especialistas en México que se dedican a eso y este tipo de psicoterapia suele tener un margen de eficacia enorme y se puede sumar muy bien con los antidepresivos. Más que un tratamiento, quizás habría algunas recomendaciones importantes. ¿Quieres que tu sistema inmune funcione lo mejor posible? Entonces respeta las siguientes reglas. Tienes que dormir 8 horas todas las noches, sin excepción. Ese es el principal regulador del sistema inmune. 2. Haz ejercicio. Hacer ejercicio físico regular y activarte puede mejorar tus defensas. Y si además logras ponerte en forma y hacer ejercicio de mayor rendimiento, tu sistema inmune va a estar mucho más preparado para lo que le quiera llegar encima. Respecto a los alimentos, trata de hacer tus alimentos de manera adecuada y balanceada durante el día. Y si lo pensaras en qué podrías añadir, de las cosas que he encontrado que puedan tener cierto efecto positivo, son los omega 1 y la vitamina D, que parecieron ser los que tienen como mayor evidencia de eficacia como para prevención de complicaciones. Pero esos, es decir, ni la vitamina D ni los omega servirían si no duermes bien y si no haces ejercicio. No existe por ahora ningún marcador biológico para poder valorar eficacia terapéutica en depresión. Hay muchísimos mitos de que si se mide serotonina, que si se mide ácido vanilmandélico, ninguno de estos resulta eficaz. Hay por ahí algunos estudios que prueban algunas paneles de diferentes sustancias para poder detectar depresión,
pero no sirven tampoco para poder valorar cómo progresa el paciente. Si quisieras valorar tu progreso, una muy buena opción es usar escalas clínicas como el PHQ-9, que es el Patient's Health Questionnaire. Esta está gratuita en la red, PHQ-9, está validada a español mexicano y se aplica cada consulta, la primera consulta que ves al paciente y las consultas subsecuentes. Y esto te permite ver un progreso en la sintomatología del enfermo y tener claro si hacer o no ajustes en tu tratamiento. En general, la ludopatía puede ser un trastorno de control de impulsos. Si ha tenido buena respuesta con fluvoxamina, está bien mantener los tratamientos con fluvoxamina. Otro tipo de tratamientos que se pueden usar para el manejo de control de impulsos son antipsicóticos de segunda generación e incluso estimulantes como lisdexanfetamina o metilfenidato pueden llegar a ser útiles en este tipo de casos precisamente para disminuir la impulsividad. En general, si se va a usar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina para manejar los impulsos, como el caso de fluvoxamina, la recomendación sería dosis altas, que es cuando tienes mayor control de impulsos. Pero ninguno de los tratamientos está probado como tal en ludopatía, ni los antipsicóticos, ni los estimulantes, ni los antidepresivos. No tenemos como estudios claros que nos den como una línea a seguir. Sí se puede recomendar, es un medicamento de segunda línea para ansiedad, pero sí se puede sumar de manera adecuada. Una ventaja ahorita de pregabalina es que no necesita receta. Entonces, sí podría usarse. La recomendación son sobre 150 miligramos al día. Sí, los pacientes que empiezan a tener déficit de sueño consistente aumentan su riesgo para presentar un cuadro depresivo. Entonces sí, este tipo de eventos puede darnos problemas. Lo que usted está describiendo es una fase retrasada de sueño. Muchas personas en la cuarentena empiezan a dormirse mucho más tarde y luego ya no se pueden despertar temprano. El asunto es que estamos de cuarentena, no de vacaciones. Pues en general tenemos trabajo en la mañana, que tenemos que respetar sus horarios, y si te dormiste tarde, de todos modos toca levantarte temprano y vas a traer déficit de sueño. Ese sí podría aumentar el riesgo para depresión. No, a largo plazo no se ha demostrado afecciones de la esfera cognitiva por el uso de antidepresivos. No ubico ningún estudio comparativo de fluvoxamina en adultos mayores y pseudodemencia. Si encuentro uno, se lo mandamos con mucho gusto. El trastorno límite de personalidad con antidepresivos en particular, probablemente el que tiene más evidencia es fluoxetina en dosis altas. Altas es entre 40 y 60 miligramos al día. Y ahí es donde pareciera apoyar un poquito con el control de impulsos. Bajo esa nota existe evidencia colateral de que todos los demás ISRS, posiblemente en dosis altas, podrían tener también algún efecto sobre control de impulsos, pero el que tiene evidencia más clara y más específica es fluoxetina. Ese es un tema extremadamente importante porque son quienes van a tener un riesgo mucho más alto de presentar estrés postraumático que el resto de la población. Entre las cosas relevantes que podemos hacer en este momento es hacer el trabajo de quienes están luchando contra la enfermedad más ligero. Es decir, poner guardias con tiempos de descanso adecuados, permitir al personal médico cambiar o ciclar en los hospitales que no son COVID completos, por ejemplo, permitirles tener un tiempo de COVID y luego un tiempo de estar en áreas no COVID y luego regresar a áreas COVID para poder descansar un poco de lo que están viviendo. Quienes están en hospitales completamente COVID, pues no van a tener esta oportunidad, pero sí darles el espacio para un descanso adecuado puede ser extremadamente útil. Otra cosa es bajar las preocupaciones que les estamos cargando encima. Una de las preocupaciones más grandes del médico que está trabajando con COVID es ¿qué tal si me enfermo e infecto a mi familia? Y eso no los deja dormir en la noche, los tiene todos preocupados y además es cierto, tienen ese riesgo. Entonces, el gestionar para que se ponga algún hotel cercano al hospital donde le permitan al médico terminar su jornada, quedarse en el hotel en cuarentenado, poder estar
descansando de manera adecuada, facilitar la comunicación con los miembros de su familia, todo esto puede ayudarlo. Al final la cosa es bajarles la cantidad de estrés. Y bueno, obviamente el punto más importante para bajar el estrés que tiene nuestro personal médico es darles el equipo adecuado. Sin el equipo de protección adecuado, pues no hay que te proteja, déjate del COVID, del mismo estrés que te va a dar estar trabajando sin las defensas que necesitas. Entonces, esos probablemente serían como los consejos más importantes. Si se les pudiera dar atención por parte de un equipo de salud mental, ya sea por llamada telefónica, por acceso remoto, esto es algo que puede ayudarlos de manera muy importante a pasar esta situación y a detectar quién tiene riesgo para empezar un tratamiento temprano. La fluvoxamina generalmente puede darse con dosis divididas en la mañana y en la noche. Tanto los síntomas depresivos como los síntomas ansiosos en general suelen mejorar en las primeras 2 semanas de tratamiento. Más o menos son 13 más menos un día en que vas a empezar a notar cambios pequeños, no cambios magnánimos. Una mejoría del 50% de los síntomas se va a encontrar por ahí el día 21 más menos un día. Y eso es más o menos lo que esperarías en cuanto a mejorías sintomáticas. Ansiolítico como un medicamento para bajarle la ansiedad de manera inmediata. Bueno, pensamos en que es un mayor de edad y que le quieres bajar la ansiedad en ese momento. Considera 2 puntos. Si tiene un padecimiento de salud mental como depresión o ansiedad, le vas a tener que dar un antidepresivo que no le va a hacer efecto de forma inmediata. Además de dicho antidepresivo, pensamos que le diste fluvoxamina, tendrías que agregar algo para quitarle la ansiedad en ese momento. Si tienes acceso a recetas médicas y la chica no tiene datos de estrés postraumático, podrías usar una benzodiazepina. Si la chica tiene datos de estrés postraumático, tiene sobresaltos, está pensando todo el tiempo que se va a enfermar, evita absolutamente cualquier tipo de contacto hasta visual con los vecinos, ella tiene riesgo de estrés postraumático. No le des una benzodiazepina porque eso aumenta el riesgo del estrés postraumático. Le podrías dar entonces algún otro medicamento ansiolítico no benzodiazepínico, como pregabalina, o como hidroxicina, o incluso como propanolol. Para la lactancia materna, aquí hay que considerar varias cosas. La Liga para la Protección de la Lactancia Materna nos dice que por el amor de Dios no le quitemos la lactancia a las mujeres que están lactando siempre que podamos. Entonces, bajo dichas circunstancias, en general, aunque los antidepresivos, ninguno está recomendado en la lactancia materna, sí hay ciertas reglas para poder utilizarlos. Entre los que menos pasan a la leche materna están sertralina y duloxetina. Si se van a usar estos fármacos, hay que usarlos en las dosis mínimas, es decir, abajo de la dosis recomendada. Primero, para probar cómo le da el producto, porque probablemente le pase un poquito. O si el producto se pone irritable o no quiere comer o empieza a estar un poquito flácido, sí le pasó el chocho y le está pegando. Puedes ahí hacer un incremento más paulatino o buscar una solución alternativa al problema, como ahí sí suspender la lactancia materna. Pero si el producto puede adaptarse bien al uso del fármaco, entonces ya podrías ir incrementando las dosis paulatinamente. Otra recomendación es darle una toma de leche al bebé y justo después de la toma tomarse el medicamento. Tirar la siguiente leche para que tires el pico del medicamento y ya después puedes volver a lactar al bebé. Pero estas son recomendaciones, cómo ponerlo off-label. No hay una indicación para ningún antidepresivo en la lactancia materna. Hay un estudio bastante grande por ahí del 2015, me parece, donde se hace un metaanálisis y se demuestra precisamente este incremento de riesgo para desarrollarlo, es decir, en estrés agudo aumenta el riesgo de desarrollar estrés postraumático. En estrés postraumático lo complica y por si fuera poco, no funcionan, no le baja la ansiedad a los enfermos. La pregunta específica fue ¿por qué? Entonces, la razón es lo siguiente. Pareciera que este grupo de medicamentos incrementa la fase 2 de sueño cuando están los usos de sueño. Durante esta fase de sueño es cuando tenemos un mayor guardado de memorias emocionales que están relacionadas directamente al estrés postraumático.
Tú pones la benzodiazepina, aumentas la generación de memoria emocional y entonces la persona tiene más presentes las sensaciones horribles que le causa el evento traumático. Por eso las benzos aumentan el riesgo en estrés postraumático, porque aumentan la captación de memorias emocionales. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en general son medicamentos aceptados como seguros en enfermedad de Parkinson, entonces pueden utilizarse como medicamentos adyuvantes a la depresión en Parkinson, recordando que estos pacientes también pueden responder en los síntomas depresivos a pramipexol, que es un fármaco que se usa para el mismo Parkinson, es un agonista dopaminérgico.